Me llamo Santiago y tengo 35 años. Trabajo como bibliotecario en el turno de noche de una biblioteca pública que cierra a las 10. Es un trabajo tranquilo, perfecto para alguien que disfruta de los libros y de estar solo. No suelen pasar muchas cosas. Los pocos visitantes nocturnos son estudiantes, investigadores o personas que buscan un lugar silencioso para leer. Esa noche, como de costumbre, estaba organizando los estantes de la sección de historia cuando escuché risas provenientes del área de lectura grupal. Era extraño, hacía más de media hora que no había visto a nadie. Cuando me acerqué, vi a 3 hombres y una mujer sentados alrededor de una mesa. No parecían estar leyendo. Había papeles esparcidos frente a ellos, pero también una laptop y algo que parecía un proyector portátil. Uno de los hombres estaba de pie, observando la entrada principal, como si vigilara. «¿Perdón?», dije, tratando de no sonar autoritario. «Pero la biblioteca está por cerrar. Necesito que se retiren». Se miraron entre ellos. La mujer, que parecía liderar el grupo, me sonrió con frialdad. «Todavía tenemos tiempo, ¿no? La hora de cierre es a las 10. «Son las 9:55, respondí. «Tienen 5 minutos». La mujer no respondió, pero el hombre que vigilaba dio un paso hacia mí. No era muy alto, pero su postura era intimidante. «Nos tomará un poco más. No queremos problemas, así que vuelve a tu trabajo». Me sentí incómodo, pero decidí dejarlos. No tenía sentido arriesgarme a un enfrentamiento por 5 minutos. Me alejé, aunque no pude dejar de sentir que alguien me observaba mientras me dirigía al mostrador principal. A las 10:10 volví al área de lectura grupal. El grupo seguía allí. Ahora hablaban en voz más baja, y los papeles en la mesa parecían haber sido reemplazados por algo diferente. Planos, grandes y llenos de anotaciones. «Lo siento, pero ya pasó la hora de cierre. Necesito que se vayan ahora», dije, esta vez con más firmeza. La mujer levantó la mirada, su sonrisa ahora desaparecida. «¿Por qué no te sientas un rato, Santiago? Después de todo, este lugar no es tuyo». El hombre, que había hablado antes, sacó algo del bolsillo de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Un cuchillo, pequeño pero brillante bajo las luces fluorescentes. «Nos estamos quedando, amigo. Tú decides si eso va a ser un problema o no». Regresé al mostrador, mi corazón latiendo con fuerza. No tenía idea de qué hacer. Podría llamar a la policía, pero ellos sabían mi nombre y claramente no tenían miedo de usar la fuerza. La biblioteca estaba completamente silenciosa, salvo por el murmullo de sus voces en la distancia. Me obligué a pensar. En la sala de seguridad había un pequeño sistema de cámaras que podían monitorear lo que estaban haciendo. Cuando llegué allí, cerré la puerta con llave. Las cámaras eran viejas y de baja calidad, pero podía ver al grupo con claridad. Estaban revisando algo en los planos, marcando puntos específicos con bolígrafos. Uno de ellos se levantó y caminó hacia la salida trasera de la biblioteca, desapareciendo del campo de visión de las cámaras. Entonces, noté algo en la pantalla. Una caja negra que habían colocado bajo la mesa. No era un maletín, ni algo que pareciera pertenecer a la biblioteca. Parecía un equipo electrónico, con cables sobresaliendo. Mi respiración se aceleró. No sabía qué era, pero todo en mi interior me decía que no debía estar allí. De repente, escuché pasos afuera de la sala de seguridad. Alguien estaba allí, probando la perilla de la puerta. Mi corazón casi se detuvo. Miré alrededor en busca de algo con lo que defenderme,
pero la pequeña sala estaba vacía, salvo por las pantallas y una silla. «Sabemos que estás aquí», dijo una voz masculina desde el otro lado. Era el hombre que vigilaba la entrada. «No hagas esto más complicado de lo que tiene que ser. Sal y no te pasará nada». No respondí. Mantuve mi espalda contra la pared, intentando no hacer ruido. La perilla dejó de moverse y los pasos se alejaron. Volví a las cámaras. 2 de ellos habían salido del área de lectura. Uno revisaba los pasillos, mientras que la mujer seguía trabajando con los planos. Pensé en los pocos minutos que tenía antes de que regresaran. Abrí mi teléfono y llamé a emergencias. El operador respondió después de 2 tonos. «Hay personas en la biblioteca. Tienen algo sospechoso. Necesito ayuda», susurré. «No cuelgues», dijo el operador. «¿Puede describir lo que está sucediendo?» Antes de que pudiera responder, un golpe fuerte sacudió la puerta de la sala de seguridad. Solté el teléfono y retrocedí. «Eso no fue muy inteligente», dijo la voz del otro lado. Los golpes continuaron hasta que la puerta finalmente cedió. Entraron 2 de ellos, el hombre del cuchillo liderando. «¿Pensaste que podía llamarlos?», dijo, señalando el teléfono en el suelo. En ese momento, escuché las sirenas en la distancia. No sabía cómo habían llegado tan rápido, pero eso me dio el coraje para actuar. Golpeé al hombre con la silla que había estado usando, lo suficientemente fuerte para desorientarlo. El otro intentó alcanzarme, pero corrí hacia la entrada principal, donde las luces de los patrulleros ya iluminaban las puertas de vidrio. La policía arrestó al grupo y confiscó sus cosas. Nunca me explicaron exactamente qué planeaban, pero en las noticias mencionaron algo sobre un posible ataque coordinado en el centro de la ciudad. Esa noche, mientras intentaba dormir, seguí escuchando la voz de la mujer en mi cabeza. «Este lugar no es tuyo». No volví a trabajar en la biblioteca después de eso, pero cada vez que paso cerca, siento una mirada desde el interior, como si aún no estuviera del todo a salvo. Mi nombre es Clara, tengo 22 años, y ser niñera nocturna era hasta ahora un trabajo fácil. Me permite ahorrar para la universidad, mientras los padres de Mateo, el niño de 7 años que cuido, trabajan largas horas. Mateo es tranquilo, siempre se queda dormido antes de las 9, y yo paso el resto de la noche leyendo o viendo series hasta que los padres regresan. Esa noche parecía como cualquier otra. Mateo estaba profundamente dormido, su osito de peluche firmemente abrazado, y yo me acomodé en el sofá con un libro. La casa estaba en silencio, salvo por el ocasional crujido de las vigas, algo normal en una construcción antigua. Cerca de las 10, un ruido suave llamó mi atención, algo como un golpeteo. Me congelé un instante, pero luego pensé que debía ser una rama golpeando la ventana. Fui a revisar, solo por precaución. Cuando llegué a la sala de estar, todo parecía normal, pero noté algo que me incomodó. La cortina del patio trasero no estaba completamente cerrada. Era un detalle mínimo, pero estaba segura de haberla cerrado al inicio de la noche. La arreglé y volví al sofá, tratando de calmarme. El reloj marcaba las 11 cuando escuché otro ruido, esta vez más claro. Un ligero crujido, como si alguien caminara sobre las hojas secas del jardín delantero. Me levanté de nuevo, apagando las luces para no ser vista desde fuera, y miré por la ventana del pasillo. La calle estaba vacía, ningún coche estacionado, ningún transeúnte, solo los faroles iluminando la acera desierta. Respiré hondo y regresé al sofá, diciéndome que estaba exagerando. Minutos después, el sonido volvió, pero esta vez era distinto.
Un raspado. Provenía de la puerta trasera. Me acerqué en puntillas, cada paso un eco en el silencio. Cuando llegué, vi cómo la perilla de la puerta se movía, girando lentamente. El pánico me invadió. Retrocedí, tratando de no hacer ruido, y busqué mi teléfono. Marqué el número de los padres de Mateo, pero no contestaron. Intenté con la policía, pero me quedé en espera, mientras la voz automatizada repetía que todos los operadores estaban ocupados. Fue entonces cuando escuché un golpe fuerte contra la puerta trasera. Alguien estaba tratando de abrirla a la fuerza. Corrí hacia la habitación de Mateo. Él seguía dormido, su respiración tranquila. Cerré la puerta con seguro y busqué algo con lo que atrancarla. Encontré una silla y la puse debajo de la perilla, asegurándola lo mejor que pude. Desde la habitación podía escuchar ruidos provenientes de toda la casa, pasos alrededor del exterior, un golpe en las ventanas, un leve tintineo, como si alguien estuviera probando cada cerradura. De repente, un sonido más claro me heló la sangre, el timbre de la puerta principal. No fue un toque insistente, sino un timbre prolongado, casi burlón. «Sabemos que estás ahí, Clara», dijo una voz masculina. El tono era suave, pero helado. «Solo queremos hablar. Abre la puerta y no pasará nada». Mi garganta se secó. ¿Cómo sabían mi nombre? Decidí no responder. En cambio, envié un mensaje a los padres de Mateo explicando lo que estaba sucediendo y adjunté la dirección de la casa a la policía a través de un mensaje de texto. No podía confiar en que los operadores telefónicos me atendieran a tiempo. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes y escuché la voz de un segundo hombre. «Ella está sola. Los padres no regresan hasta las 3. Esto será rápido». Se me cayó el teléfono al suelo. Estaban vigilándome. Sabían que estaba sola. Conocían los horarios. Esto no era un intento aleatorio de robo. Los minutos siguientes fueron una mezcla de caos y terror. Escuché el sonido de un vidrio rompiéndose en la cocina. Se estaban metiendo. Tomé a Mateo en brazos, su peso ligero pero tembloroso, y lo llevé al armario más grande de la habitación. Cerré la puerta tras nosotros, rogando que no lo despertara. Desde dentro del armario oía sus pasos por la casa. Hablaron en voz baja, discutiendo algo que no logré entender del todo. Luego escuché la puerta de la habitación abrirse. «Revisa aquí», dijo uno de ellos. Mi respiración era casi inaudible. Sentí a Mateo moverse ligeramente en mi pecho, pero no emitió un sonido. La puerta del armario crujió. En el último segundo, un ruido fuerte vino del exterior. Sirenas. Habían llegado. Los pasos se apresuraron y oí el sonido de cristales rotos nuevamente. Se habían ido. Cuando la policía revisó la casa, ya no quedaba rastro de ellos. Encontraron huellas en las ventanas y una escalera apoyada en la parte trasera, pero ningún objeto robado. Más tarde, los padres de Mateo llegaron, horrorizados. Les expliqué lo que pasó, pero nunca logramos entender cómo sabían tanto. Esa noche, cuando finalmente volví a casa, vi algo que no había notado antes. Un coche estacionado frente a mi edificio. Apagué las luces de mi departamento y corrí las cortinas. No pude evitar sentir que de alguna manera ellos seguían vigilándome. Trabajo en una gasolinera 24 horas. Trabajo en el turno de noche. Un empleo que pocos quieren, pero que paga un extra por lo que llaman disponibilidad de riesgo. En teoría,
Mi trabajo es sencillo: vender gasolina, vigilar que los clientes no hagan tonterías y mantener todo limpio. En la práctica, las noches son una mezcla de silencio incómodo, borrachos que buscan un lugar para mear y camiones cargados de mercancía que pasan rumbo a la ciudad. Era un martes, pasada la medianoche, cuando llegó un coche negro. Lo noté porque a esa hora los clientes suelen ser los mismos camioneros de siempre, o algún rezagado volviendo a casa. Este auto no lo había visto antes. Se detuvo frente al surtidor, y el conductor no bajó enseguida. La música que salía de las ventanillas abiertas era un rap pesado. Las luces de los faros iluminaban el asfalto vacío. Al final, un hombre salió del auto, alto, con la capucha puesta. Llevaba guantes a pesar del calor. No miró en mi dirección, abrió el maletero y sacó 2 bidones de plástico grandes. Volví la mirada al monitor mientras se dirigía al surtidor. Era común que la gente llenara bidones, pero algo en su manera de moverse me incomodó. Rápido, como si tuviera prisa, pero sin querer llamar la atención. Cuando terminó, entró a pagar. No hizo contacto visual. Colocó un billete de 100 en el mostrador. ¿Algo más?, pregunté. Su respuesta fue breve: no. Salió tan rápido como había llegado. Lo observé cargar los bidones, cerrar el maletero y marcharse. Algo en el aire quedó distinto después de que se fue, como si el lugar se hubiera enfriado. Intenté olvidarlo. No sería la primera vez que alguien hacía algo extraño en una gasolinera, pero una hora después, mientras limpiaba el área de las máquinas, miré hacia el surtidor 4 y noté que había algo tirado en el suelo. Un pequeño trozo de cinta adhesiva negra. Me acerqué, lo recogí y vi que tenía marcas de suciedad, como si hubiera sido arrancada deprisa de algún recipiente. La incomodidad volvió. Pensé en los bidones, en el billete de 100, en los guantes. Algo no cuadraba. Miré hacia la carretera por donde había desaparecido el auto. El lugar parecía aún más vacío, como si esa carretera conectara con otra realidad, una más peligrosa. Más tarde, mientras intentaba distraerme viendo videos en mi teléfono, llegó una notificación de noticias locales. La pantalla mostraba imágenes borrosas de un vehículo en llamas. Decían que lo habían encontrado a unos 30 kilómetros de la gasolinera, en un terreno baldío. Posible crimen, decía el titular. El nudo en mi estómago creció. Recordé la capucha, los guantes, la prisa y los bidones. El resto de la noche estuve tenso. Cada vez que un coche se detenía en la estación, mi corazón latía más rápido. Las cámaras de seguridad, colocadas en ángulos incómodos, parecían no cubrir nada realmente útil. No podía dejar de preguntarme, ¿había algo más que debería haber hecho? ¿Había visto yo algo que nadie más sabía? A las 3 de la madrugada, un auto volvió a entrar al estacionamiento. No era el mismo, pero era negro, con los vidrios igual de oscuros. Mi garganta se secó. Apagué las luces del mostrador y me escondí detrás de la caja de refrescos. El auto no se detuvo en los surtidores. Dio la vuelta al lugar, como inspeccionándolo, y luego se marchó. Pero esa sensación de ser observado no desapareció. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras. Retrocedí hasta la hora en que llegó el hombre de los bidones. Lo observé de nuevo, detenidamente. Algo llamó mi atención. Cuando abrió el maletero, por un segundo, las cámaras captaron lo que parecía un trozo de lona manchada con algo oscuro. Sangre, tal vez. Eran las 5 de la mañana, cuando el coche negro volvió. Esta vez lo reconocí. Era él. Se detuvo en el surtidor 4 otra vez, pero no bajó.
El motor seguía encendido. Las luces de los faros iluminaron el vidrio del mostrador, cegándome momentáneamente. Intenté calmarme. Quizás solo había regresado por más gasolina, pero no traía los bidones. Entonces lo vi salir del auto, esta vez sin guantes. Llevaba algo en la mano, no un bidón, un bate. Sabía que no podía salir. La puerta del mostrador estaba cerrada con llave, pero eso no me tranquilizó. Miré mi teléfono, pero la señal de emergencia no funcionaba. Estaba atrapado. Golpeó el cristal con el bate, una vez, luego otra. No me hablaba, solo sonreía. Me acerqué al botón de alarma debajo del mostrador. Un sonido agudo llenó el lugar. Él dejó de golpear y se quedó quieto, pero no se fue. Caminó hacia las cámaras del estacionamiento, rompió una con el bate y luego volvió al coche. Antes de irse, bajó la ventanilla y me miró fijamente, llevándose el dedo a los labios. La policía llegó 20 minutos después, pero para entonces ya se había ido. Les conté todo, los bidones, el billete, la lona. Revisaron las cámaras, pero no encontraron nada útil. Quizás solo era un loco, dijeron, pero yo sabía que no. En mi mente seguía viendo esos ojos bajo la capucha y esa sonrisa. Las noches en la gasolinera nunca volvieron a ser iguales. Ahora cada vez que un coche negro entra al estacionamiento, mi pecho se tensa. Y siempre me aseguro de que la puerta del mostrador esté cerrada con llave. Mi nombre es Daniel Gutiérrez, 40 años, 8 de ellos como guardia nocturno en esta fábrica. Nunca ha sido un trabajo emocionante, pero paga las cuentas y me deja tiempo durante el día para estar con mi hija. Hace unos meses, la dirección aumentó la seguridad. Cámaras nuevas, más turnos de vigilancia y una pila de manuales que casi nadie lee. Supongo que tiene que ver con los planos que almacenamos aquí. Prototipos industriales, diseños tecnológicos, todo cosas que podrían valer una fortuna en el mercado negro. Esa noche empezó como cualquiera. Yo estaba solo en mi caseta, viendo las pantallas del sistema de cámaras. Tenía un café medio frío y un bolígrafo con el que jugaba para pasar el rato. Eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando noté algo extraño en una de las cámaras del almacén principal. Al principio, pensé que era un reflejo, un destello rápido como el de un flash. Revisé de nuevo, retrocediendo la grabación. Nada claro. Cambié la cámara al modo de visión nocturna y ahí estaba, una silueta inclinada sobre una mesa con planos extendidos. Llevaba algo en las manos, algo que brillaba cada pocos segundos. Un teléfono. Estaba tomando fotos. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero entonces pensé, ¿y si es un técnico trabajando fuera de turno? ¿Un error administrativo? Tomé mi linterna y mi radio y fui a investigar. Mientras caminaba, las luces del pasillo parecían más opacas del usual. Mis botas resonaban con fuerza en el concreto vacío. En mi mente, repetía el protocolo: ver, evaluar, no actuar, solo si hay riesgo. Pero algo no cuadraba. Nadie me había notificado sobre trabajos nocturnos. Cuando llegué al almacén, me detuve en la puerta. Desde mi posición, podía ver al intruso con claridad. No era un técnico. Llevaba una gorra negra y una chaqueta de cuero. Sus movimientos eran rápidos, metódicos. Fotografiar un plano, enrollarlo, guardarlo en una mochila negra que descansaba a sus pies. «Oye», dije, mi voz firme, aunque mi corazón ya martillaba en el pecho. El intruso se congeló un segundo, luego se giró hacia mí.
A pesar de la oscuridad, pude ver cómo sus ojos me evaluaban rápidamente. «Esto es propiedad privada», añadí, acercándome un poco más. «Necesito que te detengas ahora mismo». No respondió. En cambio, bajó la mano hacia su costado. Entonces lo vi, un destello metálico, un arma. Me quedé helado. Esto ya no era un simple incidente de seguridad. Levanté las manos despacio. «No quiero problemas», dije. «Pero tienes que irte de aquí ahora». Él no respondió. En lugar de eso, tomó un paso hacia mí, apuntándome con el arma. En ese momento entendí que no estaba dispuesto a huir sin lo que había venido a buscar. «Da media vuelta», ordenó, con una voz baja y amenazante. Mis pies parecían anclados al suelo, pero mi instinto de supervivencia me obligó a retroceder. Me hizo caminar de regreso al pasillo, siempre manteniendo la distancia. Cuando llegamos al cruce de caminos, vi mi oportunidad. En una fracción de segundo, apagué mi linterna y corrí hacia la derecha, zigzagueando para evitar ser un blanco fácil. El eco de mis pasos se mezcló con el sonido de los suyos. Mi radio cayó al suelo, en la confusión, rodando fuera de mi alcance. Sin comunicación y con el intruso siguiéndome, cada esquina del edificio se convirtió en un laberinto claustrofóbico. Me escondí detrás de una estantería en la sala de herramientas, controlando mi respiración. Podía oírlo acercarse. Su linterna iluminaba el suelo en parpadeos, reflejándose en las herramientas metálicas colgadas en las paredes. Pensé en mi hija, en lo que dirían si no volví a casa esa noche. Entonces, vi una llave inglesa pesada sobre una mesa cercana. En silencio, me agaché y la tomé. No era un arma, pero era todo lo que tenía. Su sombra pasó por la entrada. Esperé hasta que dio un paso más y lo golpeé con todas mis fuerzas. El impacto resonó en la sala y él cayó al suelo con un grito de dolor, dejando caer el arma. No esperé. La pateé lejos de su alcance y corrí hacia ella, asegurándome de que no pudiera recuperarla. «¡No te muevas!», grité, mi voz temblando de rabia y miedo. Él no se movió, sangraba por la cabeza jadeando, pero sus ojos seguían calculadores, como si todavía estuviera buscando una salida. La policía llegó 15 minutos después. 15 minutos que se sintieron como horas. Cuando los oficiales lo esposaron y revisaron su mochila, encontraron los planos. También encontraron algo más: credenciales falsas, equipos electrónicos y un mapa detallado de la fábrica. El jefe me llamó un héroe al día siguiente, pero no me sentía como tal. Esa noche, mientras intentaba dormir, las sombras de mi habitación parecían moverse. Cada crujido de la madera me hacía saltar. Cerré los ojos, pero el recuerdo de esos ojos fríos y calculadores no desaparecía. Había detenido al intruso, sí, pero había algo en su mirada que me perseguiría siempre. La certeza de que no era el único, ni el último. Me llamo Luis y llevo 10 años trabajando como recolector de basura en el turno nocturno. Mi rutina es siempre la misma: revisar el camión, recorrer las calles asignadas, vaciar los contenedores y repetir. La ciudad de noche tiene su encanto, aunque a veces también puede sentirse inquietantemente desierta, pero a estas alturas ya estoy acostumbrado. O eso pensaba. Esa noche comenzó como cualquier otra. Eran alrededor de las 2 de la mañana y estaba solo en mi ruta habitual. Mi compañero de turno había pedido el día libre, así que tenía el camión para mí. Aunque eso significaba más trabajo,
Disfrutaba el silencio de la madrugada. El motor del camión era mi único acompañante, rugiendo mientras avanzaba por calles vacías. Al llegar a una calle secundaria cerca de un parque, algo me llamó la atención. Una de las bolsas de basura, fuera de un contenedor, estaba rota y papeles se esparcían por la acera. Me acerqué, maldiciendo en voz baja. Los gatos, o tal vez algún vagabundo, habían hecho de las suyas otra vez. Me agaché para recoger los papeles que parecían haber salido de una carpeta mal cerrada. Ahí fue cuando lo noté. Un par de documentos estaban manchados con algo que parecía sangre seca. Fruncí el ceño. Había algo extraño en esos papeles. Uno parecía ser un contrato con firmas y el otro una lista de nombres con fechas al lado. Todos estaban tachados, excepto el último. Martínez, 15 de noviembre. Miré el calendario en mi celular. Era la fecha del día de hoy. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué significaba eso? Quise dejarlo pasar, pero algo me impulsó a seguir revisando. Dentro de la bolsa había más carpetas llenas de documentos similares. Algunos mencionaban propiedades, otros nombres. Todo parecía extraño, casi conspiranoico. Me dije que probablemente era basura común, papeles de alguien paranoico o un escritor de thrillers que había tirado notas para un libro. Entonces vi algo más, una fotografía arrugada de un hombre en traje, claramente tomada de manera informal, como si alguien lo hubiera estado siguiendo. La imagen estaba doblada y detrás tenía escrita una dirección: Calle Luna, número 18. El eco de mis botas sobre la acera sonó más fuerte de repente. Sentí que alguien me observaba, pero la calle estaba completamente desierta. Sacudí la cabeza, metí los papeles de nuevo en la bolsa y los arrojé al camión. No tenía tiempo para juegos. Subí al asiento del conductor y me alejé, tratando de sacarme esa incomodidad de encima. Pero a partir de ese momento, algo en mi turno dejó de sentirse normal. El camión avanzaba lentamente por las calles vacías, llenando el aire con el ruido del motor. Aunque trataba de enfocarme en la ruta, mi mente seguía regresando a esos papeles. No podía quitarme de la cabeza esa lista de nombres tachados, ni la dirección escrita en la fotografía. Intenté justificarlo. Son solo basura, Luis. Nada importante. Concéntrate en el trabajo. Giré en una avenida más amplia y reduje la velocidad para detenerme frente al siguiente contenedor. Pero antes de bajar, algo me llamó la atención en el retrovisor. Un auto negro, estacionado a unos metros detrás de mí, con los faros apagados. Juraría que no estaba ahí hace un momento. Observé durante unos segundos, esperando que avanzara o doblara en alguna esquina. No lo hizo. Sacudí la cabeza y bajé del camión. Quizás era solo alguien que había estacionado por casualidad. La noche estaba llena de casualidades, ¿no? Caminé hacia el contenedor, lo enganché al mecanismo hidráulico y esperé a que la maquinaria hiciera su trabajo. Al volver al camión, miré de nuevo el retrovisor. El auto seguía ahí. Ahora los faros estaban encendidos. Tranquilo, me dije. Es solo otro conductor. Encendí el camión y avancé. Al principio, pensé que estaba siendo paranoico, pero cuando giré en la siguiente calle, el auto giró también. Frené frente a otro contenedor, fingiendo que revisaba algo en la cabina, y lo vi detenerse unos metros más atrás. Apagué el motor y esperé. El auto no se movió. El sonido del viento rozando los árboles y el crujir ocasional de ramas llenaron el silencio. Por primera vez en años sentí que la noche no me pertenecía. Me quedé inmóvil, mi mano todavía en la llave de encendido. Si este tipo me sigue, en la próxima calle, definitivamente está detrás de mí. Avancé de nuevo, esta vez más rápido. Giré en un callejón estrecho.
y el camión casi rozó un poste al doblar. Cuando miré por el espejo, vi el auto entrar también, sus faros iluminando las paredes de los edificios. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No puede ser coincidencia. Finalmente, decidí que debía enfrentar la situación. Paré el camión en una calle bien iluminada, junto a una tienda cerrada. Bajé con cuidado, asegurándome de tener algo en la mano para defenderme. Una barra de metal que solíamos usar para abrir contenedores atascados. Caminé hacia el auto, tratando de parecer más seguro de lo que realmente estaba. El auto se detuvo en seco al verme acercarme. Podía sentir la intensidad de sus faros en mi cara. Avancé un poco más, levantando la barra de metal ligeramente. Entonces, sin previo aviso, el auto aceleró, dando marcha atrás a toda velocidad y desapareciendo en la esquina. Me quedé allí, inmóvil, con la barra aún en la mano. El eco del motor se desvaneció rápidamente, dejando la noche en silencio otra vez. Pero no me sentí aliviado. Algo en la forma en que el conductor había reaccionado me dejó claro que no estaba equivocado. Me estaban siguiendo. Subí al camión, con manos temblorosas, encendí el motor y continué mi ruta. Pero ahora no podía evitar mirar constantemente los espejos. No volví a ver el auto negro, pero la sensación que alguien estaba detrás de mí no desapareció, y lo peor estaba por venir. Traté de convencerme de que el auto ya no era un problema, pero esa sensación de ser observado seguía ahí, pegajosa como sudor frío. Las calles parecían más oscuras de lo normal, como si la noche se hubiera estirado para engullir los faroles. Cada esquina parecía más desierta, cada sombra más profunda. Eran casi las 3 de la mañana cuando llegué al barrio industrial, mi última parada de la noche. No había casas, solo almacenes cerrados y estacionamientos vacíos. Los pocos faroles que iluminaban el lugar parpadeaban de vez en cuando, emitiendo zumbidos eléctricos que retumbaban en mi cabeza como ecos de una advertencia. Me bajé del camión frente a un contenedor grande, uno de esos que siempre requerían un esfuerzo extra para vaciar. Al mover la tapa metálica, escuché un crujido detrás de mí. Me congelé. Parecía el sonido de un pie pisando grava, suave, pero lo suficientemente claro para sobresalir en el silencio. Giré rápidamente, pero no había nadie, solo el camión, el contenedor y las sombras interminables. «¿Estoy perdiendo la cabeza?», murmuré. Traté de ignorar el zumbido de alerta que recorría mi cuerpo y me concentré en el trabajo. Pero justo cuando estaba enganchando el contenedor al mecanismo del camión, mi celular vibró en el bolsillo. Saqué el teléfono, pensando que podría ser mi supervisor, pero no había número registrado. Solo un mensaje que decía: «No debiste abrir esa bolsa». Mi respiración se detuvo. Sentí como si alguien hubiera vaciado un cubo de hielo sobre mi espalda. Miré a mi alrededor, pero la calle seguía vacía. Tecleé rápidamente una respuesta, algo entre nerviosismo y rabia. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». El mensaje nunca fue entregado. Guardé el celular y subí al camión, decidido a terminar rápido. Mientras avanzaba hacia el último contenedor de la noche, las luces del tablero comenzaron a parpadear. Primero, el indicador de combustible, luego la radio, aunque estaba apagada. Un chirrido mecánico surgió de la parte trasera del camión, como si el mecanismo hidráulico se hubiera activado solo. Me detuve en seco y bajé para revisar. Nada parecía fuera de lugar, pero algo me empujó a mirar hacia el contenedor vacío que acababa de recoger. Dentro, sobre el fondo metálico, había algo que no había notado antes. Un sobre blanco, inmaculado, destacando contra la mugre. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. Dentro había una sola hoja de papel con letras recortadas de revistas y periódicos.
Devuelve lo que no es tuyo. Última advertencia. Sentí náuseas. No podía pensar en nada más que en la bolsa que había tirado al camión al principio de mi ruta. Si alguien quería esos documentos, ya no existían. El compactador los había reducido a la nada. Pero ellos no lo sabían, ¿o sí? Subí al camión temblando y revisé los espejos una vez más. Fue entonces cuando los vi. El auto negro estaba de vuelta estacionado al final de la calle. Esta vez no estaba solo. Había dos figuras en la acera, justo frente al auto. No podía distinguir sus rostros, pero estaban claramente mirándome. Uno de ellos levantó algo brillante que reflejó la luz de un farol. Parecía un cuchillo. Arranqué el camión y aceleré sin mirar atrás, sintiendo que cada sombra se estiraba para alcanzarme. No sabía a dónde ir ni qué hacer, pero algo era seguro. La noche todavía no había terminado conmigo. El motor del camión rugía mientras me alejaba del barrio industrial, pero sentía que no era lo suficientemente rápido. Cada farol que pasaba parecía más débil, más distante. Miraba por los retrovisores, esperando ver el auto negro detrás de mí. No lo vi, pero eso no significaba que no estuvieran ahí. Lo sabía, podía sentirlo. La ciudad estaba desierta, ni un alma en las calles. Intenté pensar en un lugar seguro, algún sitio donde pudiera esconderme, pero cada idea me parecía mala. Ir a la policía, por ejemplo. ¿Qué iba a decirles? Que encontré unos papeles sospechosos en la basura y ahora un par de tipos me estaban siguiendo. No tenía pruebas, incluso si las tuviera. ¿Quién me iba a creer? Un golpe seco resonó detrás de mí, tan fuerte que sentí como el camión vibraba. Miré rápidamente el retrovisor y vi algo que no debería estar ahí. Un hombre había saltado al camión desde quién sabe dónde y ahora estaba aferrado a la compuerta trasera. Su rostro estaba cubierto por un pasamontañas, pero sus ojos fríos e inhumanos me miraban fijamente. ¡Mierda!, grité. Giré el volante bruscamente, esperando que el movimiento le hiciera caer, pero no me soltó. Parecía un depredador aferrado a su presa. Otro golpe, esta vez en el lado del conductor. Giré la cabeza justo a tiempo para ver cómo una figura más pequeña, probablemente el segundo tipo, golpeaba la ventana con algo que brillaba bajo la luz de los faroles. Un cuchillo. Mi respiración se volvió errática. El sudor me cubría las palmas, haciendo que el volante resbalara. Pensé en frenar en seco, pero si lo hacía, ellos ganarían, y no iba a dejarlos. No iba a dejar que ganaran. Aceleré. El camión, ya cargado con toneladas de basura, rugía como una bestia mientras lo empujaba al límite. Sentí cómo el hombre en la parte trasera perdió el equilibrio y escuché el ruido metálico de su caída. Pero el segundo tipo seguía golpeando la ventana con el cuchillo. Cada impacto hacía que el vidrio temblara, amenazando con romperse. Vi una calle estrecha más adelante, una que conocía bien. Era un atajo que solíamos usar para evitar el tráfico, pero era tan angosta que apenas había espacio para el camión. Si giraba allí, el tipo en la ventana tendría que soltarme o quedar atrapado. «Vamos, Luis, solo una maniobra más», me dije. Giré con fuerza, las ruedas traseras rozando la acera. El camión casi se inclinó, pero se estabilizó al entrar en la calle. El hombre gritó algo, un alarido que se perdió entre el rugido del motor y el choque del metal. De reojo, lo vi saltar justo antes de que su cuerpo quedara aplastado contra una pared. El camión avanzó unos metros más antes de que me detuviera. Todo mi cuerpo temblaba. No sabía si había terminado. Me quedé mirando los espejos, esperando verlos aparecer de nuevo, pero no había nada, solo el silencio de la noche. Y entonces lo escuché, el ruido de un motor. Al principio pensé que era el mío, pero no, venía de detrás.
El auto negro. Antes de que pudiera reaccionar, las luces altas me cegaron. El auto venía directo hacia mí acelerando. No. Enganché la marcha y pisé el acelerador, pero el camión tardaba en arrancar. El auto chocó contra la puerta trasera, empujándome hacia adelante. Los documentos, la advertencia, todo lo que había hecho esa noche, me golpeó como un puño en el estómago. Esto no era una amenaza, ellos estaban dispuestos a matarme. El camión se tambaleó, pero no se dio. Volví a girar bruscamente, buscando cualquier salida. Y entonces lo vi. Un estacionamiento vacío, su entrada apenas lo suficientemente ancha para mi camión. Giré hacia él, el auto negro siguiéndome. El espacio era estrecho, lleno de columnas de concreto. No había salida, pero tuve una idea. Avancé hasta el final y frené de golpe. El auto intentó seguirme, pero no pudo girar a tiempo. Escuché el estruendo cuando chocó contra una columna, un impacto seco que sacudió el aire. Por primera vez en toda la noche, el silencio volvió a ser real. Me bajé del camión, con piernas temblorosas. El auto estaba destruido, humo saliendo del capó. Dentro, las dos figuras estaban inmóviles. No me acerqué, no quería saber más, solo quería que terminara. Llamé a la policía desde mi celular, pero no les dije nada sobre los documentos. Cuando llegaron, dijeron que había sido un accidente, que probablemente los del auto estaban borrachos, pero yo sabía la verdad. Nunca volví a ver a esos tipos, pero esa noche dejó algo en mí, un miedo constante, una paranoia, que no desapareció con el amanecer. Cada vez que veo una bolsa rota o un auto negro en el retrovisor, siento que todo podría empezar de nuevo. Y quizás la próxima vez no tenga tanta suerte. Hola amigos, gracias por escuchar. Aquí, FAC, terror real y narrado. Si te gustaron estas historias, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Subo historias todos los martes, jueves y sábados a las 19, hora argentina. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.